días. Bueno, que ante todo quería agradecer la invitación para poder participar de esta actividad hoy. Algunas aclaraciones de comienzo. Estoy hablando aquí a nombre propio, no en mi cargo, digamos, de director del Instituto Nacional de Evaluación. No voy a hablar de evaluación. Me hace acordar, me hizo gracia recién cuando alguien, bueno, se comentó que seguramente hablaban de evaluación porque yo estoy en el Instituto de Evaluación. Y cuando era maestro de, creo que era sexto grado, me tocó dar matemática. Y entonces mis alumnos un día me dijeron, obviamente, imagínense, yo estudié Ciencias de la Educación, hice el profesorado, estudié el doctorado de Educación. Las matemáticas, naturalmente, no son muy fuertes. Y los alumnos me dijeron, bueno, ¿vos no te gustan tanto las matemáticas? Sí, me gustan, pero me gusta más esto, lo otro. Y dice, nosotros pensamos que vos te pasabas el día haciendo cuentas. Y esto es lo mismo con la evaluación. No me paso el día pensando en la evaluación, por suerte. Lo que yo tengo un poco como para compartir con ustedes son, en primer lugar, digamos, algunas reflexiones sobre las relaciones entre educación y tecnologías. Como ustedes van a ver, son reflexiones no generales, generalísimas. ¿Sí? O sea, yo no... Después, si les interesa o quieren, podemos bajar al aula, podemos bajar a la tarea de cada docente y todo, pero yo lo que voy a tratar de compartir con ustedes un poco es una visión o una conceptualización que yo tuve que reconstruir, digamos, de mis lecturas, como muchas cosas se aprenden en la vida, que es cuando uno tiene que resolver problemas. No siempre, a veces la secuencia es que uno se prepara y después le asignan tareas para esa preparación, y hay veces que uno le asignan la tarea y después tiene que ver de dónde buscan materiales para resolver el problema que se presenta delante. Yo daba en mi actividad docente, grado, posgrado, temas de sociología del currículum, que me dedicó bastante, temas de sociología de la educación, y un día me convocaron con la idea de dirigir un área de educación y nuevas tecnologías. Entonces, obviamente, como decía una amiga mía, con la cual inauguramos el primer nodo de correo electrónico en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, creo que fue el año 93 o 94, cuando había que ir a una sala donde había una máquina que tenía un correo electrónico y eran unas pantallas de esas todas negras con letritas blancas. Ella siempre me decía, pero mira vos, haciéndote cargo de un posgrado en nuevas tecnologías, el chico Enter, me decía, porque decía que yo básicamente lo que sabía hacer era eso. Pero obviamente esto es un objeto que uno puede tener aproximaciones desde sumergirse en el diálogo con los artefactos o abordarlo con las herramientas que uno tiene, con el estilo que uno tiene, con el estilo intelectual, de formación, etc. Mi estilo siempre fue más educativo, histórico, sociológico, político en todo caso. Así que parte de lo que voy a decir tiene que ver con esta forma de abordarlo, pero creo que después permite pensar concreciones, compromisos, acciones, tareas con una cierta visión, que yo creo que nos puede permitir, por lo menos es lo que creo que tiene la parte de utilidad de lo que les voy a decir, sacarse de encima un poco de angustia, no creerse que cada uno de nosotros es Atlas que lleva el mundo sobre sus espaldas, sino que formamos parte de un gran proceso o de grandes procesos donde cada uno cumple un pequeño papel. Y es muy satisfactorio y muy interesante, y además es la vida de uno, o sea, es todo lo que uno tiene en principio, poder cumplir un rol en ese proceso, pero creo que en ese sentido ayuda a pensar cuando uno puede mirar las proporciones del proceso y ver lo que podemos hacer en términos de individuos y en términos de colectivos. Así que un poco para esta idea, como ustedes verán, hablar de educación, como
planteaba al principio, y tecnologías, piezas para armar, es un poco la idea de que lo que les voy a proponer, hay un poco, son dos aproximaciones analíticas, me voy a perder casi todo el tiempo en eso, es dos formas de mirar la cuestión, pensando que educación y tecnologías, acá faltaría una palabra que es sociedad, pero bueno, no quise meterlo en el título, pero que estas formas de aproximarse a la relación, tenemos que poder ponerlas un poco lejos y mirarlas como piezas, como cosas que se pueden combinar de una distinta manera, y esto a distintos niveles de análisis. Y después proponerles sí algunas reflexiones, puse ahí 3. Bien, voy a empezar entonces con un rodeo grande, con un rodeo conceptual, recorriendo básicamente dos grandes aproximaciones a la relación entre educación y tecnologías. Y por eso agregaba la palabra sociedad también. Obviamente voy a intentar que estas 3 cosas entren en juego en estas dos conceptualizaciones que voy a proponer. Las dos tienen como 2 colores distintos de fondo. En primer lugar, básicamente, bueno, cuando decimos sociedad, ¿qué hablamos de sociedad? Bueno, básicamente decir, muy bien, las sociedades son sistemas de intercambio, redes de comunicación y de intercambio. La economía, el poder, el arte, el derecho, etc. Son redes de comunicación y de intercambio entre los individuos y entre las organizaciones, y que suponen procesos comunicativos, es decir, suponen que alguien da algo a conocer, ¿sí? Selecciona algo, lo da a conocer, lo circula y el otro acepta o no acepta cierto mensaje. Bueno, la economía funciona más o menos así. El poder funciona así. Pero un tema que uno mira cuando mira esta idea de distintos sociólogos han llamado a esto de distintas maneras, interdependencia, o sea, la idea de que, en definitiva, las sociedades, o lo que llamamos una sociedad, llega hasta donde llega la interdependencia, la dependencia entre distintos actores que forman parte de procesos que hacen a la reproducción de la vida en sociedad, ¿no? Obviamente las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo, ni que decirlo, y una de las tendencias más claras en términos históricos es lo que algunos autores han llamado este tema de la extensión de las cadenas de intercambio o interdependencia, o de las comunicaciones. Lo estoy usando casi como sinónimos. Si ustedes cualquiera piensa una pequeña unidad de sobrevivencia, una pequeña sociedad, digo, en la era pre-escritura, pre-historia, digamos, los pequeños agrupamientos humanos de cazadores-recolectores eran sociedades de pocos individuos, ¿sí? Unidades de integración social de pocos individuos. A lo largo de la historia lo que hemos tenido es una expansión en términos de las cadenas, o sea, la cantidad de gente que participa y se articula o de algún modo se relaciona, sea consciente o no, para producir un determinado modo de vida en sociedad. Esto obviamente lleva a plantear hoy, por ejemplo, la idea de sociedad global. ¿En qué se expresa la sociedad global? Bueno, si ustedes piensan lo que tienen puesto encima, de dónde es cada cosa, cuánta gente ha participado para producir el reloj o el celular, la ropa, y además para producirnos como individuos complejos que somos, hemos participado o somos producto de cadenas de interdependencia sumamente complejas. Nuestra educación sería imposible, nuestro lenguaje sería imposible, nuestros niveles de simbolización serían imposibles sin participar en grandes organizaciones, en procesos complejos, en una economía muy diversificada, en una sociedad gobernada estatalmente, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, el individuo y la sociedad se coproducen históricamente en cadenas de relaciones muy complejas. Entonces, bien, hay una idea de sociedad. Una cosa muy grande, pero que me parece interesante ver históricamente
cómo han evolucionado, digo, esto que llamamos sociedad, los sistemas de comunicación. Piensen que hasta determinado momento los intercambios económicos o las cadenas de interdependencia económica, de producción, circulación, consumo, estaban muy restringidas en el espacio. La pequeña agricultura de subsistencia, prácticamente las comunidades con poca comunicación entre sí o en el mundo feudal. Piensen que hoy la economía claramente da muestras de que vivimos en una sociedad de creciente interdependencia y complejidad, porque ya que lo que hoy se produce aquí a pocos kilómetros está dependiendo de los precios y de la demanda en no sé cuántos lugares del mundo. ¿Sí? Bien. Vamos a meter entonces el problema de la tecnología o de lo que algunos autores llaman los procesos de tecnificación. Para esta concepción de sociedad, normalmente nosotros y muchos autores han desplegado una noción de tecnología como aquellos procesos que permiten la amplificación, la multiplicación y la extensión de las posibilidades de acción. O sea, esta idea que surgió básicamente de muchos arqueólogos y antropólogos, sobre todo, la idea de que las tecnologías son extensiones de capacidades humanas. Podemos gritar, ¿sí? Yo puedo retener un mensaje, correr y reproducirlo. Ustedes se acuerdan la famosa historia de la batalla de Maratón, cuando los persas invaden Grecia. Los espartanos logran detener el avance persa y mandan a un sujeto que tiene que ir a dar la noticia. Este sujeto corre 50 kilómetros a toda velocidad, da la noticia y cae muerto. Bueno, no había otra manera de mandar una noticia salvo que una persona fuera físicamente, ¿no? Recuerden que las revoluciones en el Río de la Plata, en torno a 1809-1810, surgen cuando 3 meses después llega un barco con la noticia de lo que pasó. O sea, acá hay un decalage del transporte físico del mensaje, y esta era la tecnología posible. Obviamente la tecnologización o la tecnificación del mundo acompaña el desarrollo, la complejización de la sociedad. Es imposible pensar una sociedad con largas cadenas de interdependencia que se articulan sin un proceso de tecnificación. O sea, la extensión de la sociedad y la complejización de la sociedad es, yo diría, la palabra me sale, es coextensivo, va junto, se despliega junto con un proceso de tecnificación. Si no tuviéramos ese proceso de tecnificación, el intercambio simplemente no podría ocurrir o enfrentaría tantas dificultades que las cadenas se cortarían, por decirlo. Es como pensar en ese juego, no sé cómo se llama aquí, el teléfono descompuesto o el teléfono roto. Bueno, esto había que hacer con el sistema de postas, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo pensar los problemas de integración social y de comunicación e intercambio cuando había tanta posibilidad, tanta fragilidad en el proceso de transmisión, digamos. Ahora, la tecnificación es esto, es la posibilidad de amplificar, multiplicar o reproducir y extender las capacidades de acción y de coordinación. Capacidades de acción y de coordinación. Yo hoy puedo, ¿no? Hoy hacen esto los médicos, con un robot pueden operar a una persona que está del otro lado del mundo. Ustedes saben, ¿no? A través de sistemas remotos. Ahora, y esto al mismo tiempo es que las sociedades o los entramados sociales con mayores niveles de tecnificación tienen mayor capacidad de acción y de coordinación. En todo el Río de la Plata o en toda América Latina, el Estado se logra instituir sobre la base del salto tecnológico. El poder estatal se asienta sobre el tren, el telégrafo y el fusil. Después viene la escuela, ¿sí? Pero es el tren, el telégrafo y el fusil, la capacidad de mover tropas rápido, de comunicarse rápidamente y obviamente el poder físico, coactivo, militar. Entonces, lo que quiere decir con esto en esta visión
tecnología y sociedad están ahí mostrando este despliegue histórico de expansión y de complejización. Obviamente acá de lo que nos interesa, porque estamos hablando de TICs, nuevas tecnologías o como se llame, tiene que ver básicamente con un tipo de tecnologías que son las tecnologías de transporte y de comunicación y de procesamiento de datos. Lo que se da en el complejo tecnológico es básicamente una articulación de estas tres entramados tecnológicos. Las de transporte, obviamente señalé acá de transporte de personas, pero acá sería transporte de datos o de símbolos, que tiene que ver con comunicación, y también obviamente las capacidades de procesamiento, de procesar datos y de almacenarlos, que lo que permitió, por ejemplo, el primer tecnología de registro, manipulación de datos y comunicación que se dio básicamente con la escritura en los imperios agrarios de la antigüedad. O sea, eso permitía una capacidad de dominio, de visión y de contabilización y de cálculo de la situación, por ejemplo, de las subidas del Nilo o de las cosechas en la Mesopotamia asiática, etcétera, tuvo que ver con un logro que fue los inicios de la contabilidad, de la escritura y del registro, sea papiro, sea soporte, las tablas de barro. Ahora, lo interesante de todo esto, de estas tecnologías de comunicación y de transporte, es que aceleran procesos que históricamente son muy antiguos, que un conocido sociólogo británico, que era Anthony Giddens, llamó el desanclaje del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que permiten este paquete de tecnologías, entre otros? Básicamente es desanclar la acción humana en el espacio-tiempo. ¿Qué es desanclarla? Es sacarlas de la unidad básica de relación social, que es la copresencia. En una pequeña comunidad, básicamente todo se hace por copresencia, cara a cara. ¿Sí? Cuando yo puedo dominar y romper la dependencia del cara a cara, es donde empieza a operar un cierto desanclaje espacio-tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes agarran por ejemplo, Macbeth, Shakespeare, ustedes se emocionan, o no sé qué les genera, pero lo increíble es que eso es un efecto diferido de una acción que sucedió hace más de 600 años, creo que son 600 años más o menos. Es decir, lo que este señor William Shakespeare escribió está impactando hoy, es como un eco diferido en el tiempo, que fue posible, ¿por qué? Obviamente por la escritura y por la imprenta. Entonces, podríamos decir que esta acción de multiplicación y de extensión también es diferida en el tiempo. Yo me sigo emocionando con lo que un individuo escribió hace no sé cuántos años. Es como que yo lanzara un libro, es eso. Yo lanzo una botella al mar y alguien en algún momento la agarra y recibe el mensaje. Recibe, activa, se pone a disposición de recibir el mensaje. ¿Sí? En ese sentido uno puede decir que una biblioteca o muchas otras cosas tienen como esos mensajes potencialmente que fueron generados en distintos momentos del tiempo. Este desanclaje fue posible y obviamente la multiplicación fue posible por la imprenta, porque antes eran muy pocos los que podían costear el costo del libro manuscrito, y eran muy pocos los que podían acceder a esa posibilidad de recibir mensajes lejanos o del pasado. Fíjense, por ejemplo, toda la recuperación del saber árabe en los monasterios medievales. Eran muy pocos, era una especie de internacional, diríamos hoy, del conocimiento y del monopolio del conocimiento, que gracias a que todo eso, a través de, pudieron recuperar a través de los escritores árabes todo el pensamiento griego, que estaba almacenado y estaba guardado ahí. Simplemente había que alguien tenía que saber cómo se desencriptaba ese mensaje. Bueno, pero al mismo tiempo el desanclaje del espacio-tiempo también opera en el problema de la instantaneidad, digamos, ¿no? Actual. Antes el mensaje demoraba porque estaba muy vinculado a su soporte físico. El individuo que corría, la carta que tenía que llegar. Yo todavía me acuerdo
cuando yo estaba en sexto de primaria, más o menos, y había leído una revista que buscaban amigos para intercambiar estampillas. ¿Sí? Tenía un compañero que yo nunca lo conocí, se llamaba Helio Figueroa y vivía en Rosario. Yo vivía en Buenos Aires. Y hace poco redescubrí la caja donde durante creo, cerca de 3 años nos mandábamos una carta con estampillas. Te mando tal estampilla de tal cosa, esa carta volvía. Obviamente nunca lo conocí personalmente, pero hoy, bueno, ¿cuánto ha transcurrido? No sé, 40 años de esto. Nos parece un mundo... Tanto es que, obviamente, el género epistolar prácticamente es un género sepultado, digamos. Aunque yo soy todavía lo que escribo mails con forma de carta. Estimado, 2 puntos, y cierro con... Me guarda algo de esa forma de escribir, de otra forma de codificar y de mensajes. Pero este desanclaje tiempo hace que el tiempo se compacta, por lo tanto... Uno de los problemas con los cuales lidiamos hoy, obviamente, en esto es el problema de la extrema simultaneidad. Es que todos somos conscientes que todo está pasando al mismo tiempo y ya no lo podemos tratar secuencialmente. Ya está. No hay manera de pensar cómo una acción trae un efecto en la secuencia temporal, porque somos conscientes de que al reducirse y compactarse el espacio-tiempo, todo parece suceder instantáneamente. Yo me acuerdo, perdón por la referencia argentina, perdón. Cuando fue el Mundial del 94 y a Maradona lo sacan del Mundial por el famoso antidoping, y él dice, me cortaron las piernas y que yo prendo la televisión y a media hora que había sucedido esto, había miles de personas en la India llorando en la calle. Yo dije, pero ¿cómo es esto? ¿No? Digo, ¿cómo? Y hoy lo vemos con temas de atentados terroristas y todo, el tema de la extrema sensibilidad que ha generado y el grado de imprevisibilidad de cómo un suceso en tan poco tiempo genera cosas tan distantes. Empatía, digamos. ¿No te quita también esto a veces el momento para la reflexión? Sí, claro. Pero vamos a verlo más adelante, retener la cosa porque vamos a ir más adelante y ver, sí, el tiempo que antaño suponía el procesamiento psíquico de esa complejidad social, por decirlo de algún modo. El tiempo de la reflexión. Sí, ¿no? Kant caminando por Königsberg y organizando el mundo, ¿no? Cada tanto él se enteraba que estaba Napoleón ahí por ahí, pero... ¿no? Nunca salió de su ciudad natal, además. Bien, después iremos ahí, si hay algo así como una inteligencia colectiva, no lo sé, veremos. Bien, ahora voy a adelantar un poquito. Entonces, yo decía sociedad, tecnología, educación. Acá hay una palabra muy fea, pero la puedo cambiar, que se llama imbricar, dice. ¿Qué es la educación? Bueno, la educación en definitiva ahí es... agarrar a los individuos y prepararlos para participar de esa conversación social o de esa interacción social o esa interdependencia social, ¿sí? Por lo menos, digamos, lo que hace la educación es prepararlos para. O sea, te prepara para participar de la forma que una sociedad tiene de ser sociedad. Y reteniendo lo que decía antes, te prepara también para un tipo de tecnificación del mundo. O con un grado de tecnificación del mundo. ¿Sí? Veíamos que sociedad y tecnificación eran casi coextensivas, ¿no? Y por lo tanto, lo que la educación hace, o se supone que debería hacer, es formar esto que un sociólogo alemán, Norbert Elias, llamaba los sistemas de orientación, comunicación y acción. O sea, los individuos llegamos al mundo con solo un par de equipados solamente de potencialidades y un par de conductas innatas y casi nada más. Somos extremadamente dependientes durante mucho tiempo hasta tener la capacidad de movernos en esas tramas sociales. Es más, cada vez tardamos más.
Antes, no hace tanto tiempo, un niño de 13 años era un adulto. Hoy, ¿no? Ustedes saben, los sociólogos, la sociología europea considera que la adolescencia llega hasta los 35. Y con los divorcios y todo eso se alarga mucho más. Entonces, lo que quiere decir con esto, en términos de educación, es que la educación lo que hace es modelar en los individuos aquello que no se puede aprender por sí solo y en el corto plazo. Esto es importante para sacarse algunas mochilas. O sea, la educación solo debe encargarse en un proceso largo. Fíjense que hoy consideramos que ninguna educación para cualquier ciudadano debería tener al menos 14 años, o sea, entre los 4 y los 18, no menos que eso. Este es un proceso de modelamiento largo, obviamente se ha alargado la expectativa de vida, muchísimo, de una manera increíble, a lo largo de los últimos 100 años, y que por lo tanto la educación es el proceso de modelamiento de estos sistemas de orientación, de comunicación y de acción, pero el modelamiento de todos aquellos elementos que no se aprenden por sí solos o no se aprenden por mera participación en la vida social. Cualquier niño aprende una computadora, empieza a tocar y en 2 días la manejó. ¿Sí? Lo que él no va a tener por el solo hecho de participar es el nivel de dominio del lenguaje, de la lengua nativa o de la lengua extranjera, el dominio de la simbolización matemática, el dominio de sistemas de pensamiento históricamente formados, no sé, sistemas filosóficos, etcétera, ¿Qué no va a tener? Si no tiene un buen andamiaje y un buen proceso educativo, no va a aprender a nadar, no va a poder aprender una actividad deportiva, etcétera, etcétera. Algunas se aprenden, obviamente, por ejemplo, la actividad deportiva se aprende por exposición bastante regular y sistemática. Si va a jugar, si juega. Pero si vive en un departamento, difícilmente que lo aprenda, ¿no? Si vive en pocos metros cuadrados. Ahora, el tema es que esto no es algo permanente. Los sistemas de orientación cambian. Hasta no hace tanto tiempo, yo diría hasta hace 200 años, era obvio que un individuo, gran parte de lo que debía saber se aprendía por transmisión familiar folclórica, por participar de la iglesia los domingos y por mirar a los padres hacer lo que hacían. Punto. Ya está. ¿Sí? Era, en todo caso, ir a la iglesia, aprender a rezar, los rudimentos del catecismo, acompañar al padre hasta que uno dominaba el oficio y el resto era moral y folclore que circulaba socialmente, ¿no? Ese conocimiento que la escuela viene a combatir. Me acuerdo, mi primer trabajo fue en una escuela, zona semirural en el Gran Buenos Aires, y una vez había un gran debate, yo era maestro de cuarto grado, y un alumno me dijo, para zanjar la discusión, estaban discutiendo y me dijo, maestro, dígame una cosa, ¿no es que es verdad que los murciélagos nacen de las ratas que se mueren en el barro? Bueno, eso es el folclore. Y la escuela lo que viene es a acabar con eso que es la teoría de la generación espontánea, que era doctrina del pensamiento común y científico hasta el año 1820, 1830. ¿Sí? La idea de que pueden hacer vida de la materia inorgánica. Bien, ahora, obviamente nuestra escuela y nuestro sistema educativo hereda de este casamiento histórico, de entre una forma de organizar la sociedad en el Estado-Nación y este sueño que surgió hace por lo menos 300 años, poco más, no sé, Comenio, un poco después, Prusia, el primer estado que declara la educación obligatoria, en el último tercio del siglo XVIII, la idea de que para participar de esta forma de vida en sociedad, que era la sociedad estatal y el ciudadano obediente a las leyes, etcétera, etcétera, había que generar un sistema de modelamiento de los sistemas de orientación y de comunicación especial, y que para eso había que instruir a las masas. Instruir a las masas. Entre otras cosas porque daba una gran ventaja, que era tener un ejército disciplinado.
Prusia sorprende a Europa en el último tercio del siglo XVIII porque tiene la infantería mejor organizada. ¿A qué se debe la infantería mejor organizada? Además de los oficiales prusianos, es a la instrucción obligatoria. Obviamente llamamos, hasta no hace tanto, llamábamos de instrucción pública. Nuestro lenguaje educativo está muy lleno de lenguaje militar, ¿no? El jardín de infantes. El infante es el que va a pie en el ejército, ¿no? Usamos ese tipo de metáforas que vienen de ese origen. En su origen las cosas esas se pensaban bastante juntas. Ahora nos molesta un poco, pero históricamente fue así. O sea, tenían claro, todos quienes modelaron nuestros sistemas educativos, que había que formar ciudadanos respetuosos de la ley, capaces de defender a la patria y obviamente manejar el español, las operaciones básicas, los sistemas de pesas, medidas y monedas, la moral, la urbanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, para hacer esto, se hizo bajo, y retomando la idea ahí, se hizo bajo o articulado un cierto paquete tecnológico. La educación aquí se articuló un paquete tecnológico. Este paquete tecnológico tuvo que ver con, en primer lugar, el aula. El aula. La escuela se empieza a expandir una vez que se encuentra una buena solución. Se experimentaron muchas. Ustedes saben de la historia de la educación. La instrucción simultánea, donde 300, 400 niños con sistemas de monitores, el aula simultánea, etc. Hasta que se llegue a esa solución que es una mezcla de la experiencia de La Salle y otros más, de la idea de un conjunto de niños, no mayor a 40, 45, de la misma edad con un maestro. Y la otra solución tecnológica es el plan de estudios y el currículum. Es decir, cómo ordenar este proceso, hacerlo eficiente, hacerlo ordenado, secuencia, grados, aula, materias, disciplinas. Habría que cuadricular y ordenar el conocimiento de transmisión, como se decía en esa época, a fines del siglo XIX, se hablaba de la marcha de la enseñanza, o sea, la idea de pensar esto como una máquina, o sea, la metáfora tecnológica de la máquina, que dominó todo el siglo XIX, impregnó fuertemente nuestra propia concepción y formas de hacer. Ahora, hay que entender también, perdón que vuelvo aquí, es que... Uy, me fui para adelante. Que para hacer esto también implicó que la institución escolar hiciera una operación muy particular, que es la que yo decía antes. La institución escolar, tal como la conocemos, y su forma de ordenar el conocimiento partió de un hecho fundacional y que la marca como tal, que es la idea de la exclusión del conocimiento cotidiano o del conocimiento vulgar, el lenguaje de la calle, las malas costumbres. La escuela se instala como un lugar de formación de cortesía, de una buena sociedad separada, y esto está muy claro cuando uno lee todos los planes de estudio, es una tesis sobre eso, sobre como uno ve la obsesión que había por corregir el lenguaje, modelar la conducta, etc. O sea, la escuela tenía que estar separada, era un lugar separada de los vicios del mundo, era un lugar de virtud, de conocimiento y de virtud, frente a la ignorancia y frente al vicio, como se decía en ese momento. Todo estuvo vinculado a eso. Obviamente esto permitió grandes avances y al mismo tiempo nos legó bastantes problemas, ¿sí? Que son con los cuales lidiamos todavía hoy. Voy a pasar un poco porque algo había hablado sobre sociedades globales. Y ahora voy a pasar a la segunda, dije que el rodeo era un poco largo, a la segunda concepción sobre tecnología, educación y sociedad. Hablé de la primera, largo no lo voy a resumir ahora. Esta segunda, más que histórica y estructural como fue planteada acá, es lo que algunos autores han llamado las visiones constructivistas sobre la tecnología. Las visiones constructivas, hay varios autores, quizá el más conocido es Bruno Latour, pero es una escuela básicamente desarrollada
en Europa, Michel Calón, Bisker, un holandés, que básicamente lo que van a poner en cuestionamiento en los estudios sobre sociología de la tecnología es la idea de que tecnología y sociedad son dos cosas distintas. Aparentemente nuestro lenguaje nos trae una trampa y nosotros decimos sociedad y decimos tecnología. Si usamos una palabra para cada cosa es porque son distintas, ¿no? Al hacer esto, el lenguaje también nos tiende una trampa. Porque empezamos a hacer operaciones como esta, es cómo la tecnología impacta en la sociedad. Fíjense cómo hay un supuesto conceptual en pensar que tecnología y sociedad son dos cosas. O como dicen estos autores, dos series. Pareciera que por un lado va la sociedad, por un lado va la tecnología. Estoy viendo cómo la tecnología impacta en la sociedad si yo tengo una visión de determinismo tecnológico. Esta es una serie independiente que impacta más o menos sobre la sociedad. ¿Se entiende como la idea de dos series? Y entonces esta visión lo que está haciendo es mirando o aislando una variable que es tecnología y viendo si impacta o no impacta. Obviamente, al hacer esto también, una de las cosas que pasa en esta visión del determinismo tecnológico es que concibe la tecnología como un actor y la sociedad como una especie de ente pasivo, una materia que recibe esa forma o ese impacto de un factor asocial que sería la tecnología, ¿no? Entonces, el impacto del celular en las aulas, ¿no? Como nos estuvieran tirando artefactos contra los vidrios de las aulas, ¿no? La metáfora del impacto. Las metáforas a veces sirven para iluminar cosas, pero obviamente muchas veces son parte del problema para pensarlas. Y el gran tema aquí es la idea de una serie externa. Esto está muy presente en todos los lenguajes. Esta visión de la tecnología y la sociedad como series diferentes y que al mismo tiempo aparece la idea del impacto, ¿no? Frente a esto, estos autores van a proponer jugar con estas dos palabras, ¿no? La tecnología es una construcción social, es una materialización de tendencias, necesidades, solicitaciones de la sociedad, y al mismo tiempo la sociedad es una construcción tecnológica. O sea, no, vamos a ver un poco esto, digamos, ¿no? Y de ahí surge una expresión que en los medios académicos se empezó a usar mucho en los últimos 10, 15 años, de la idea de lo sociotécnico. Para resaltar esta idea de que todo lo social es tecnológico. Y viceversa sería de todo lo tecnológico social, pero por lo menos tomemos la expresión sociotécnico. La idea de que sociedad y tecnología casi son, como van a decir algunos autores, la idea de tejido o red sin costura. No es que la tecnología y la sociedad son dos cosas que están pegadas o cosidas, sino que en realidad es el mismo tejido. Nada más que es una forma de llamar a mirar algunos aspectos o de aislar algunos aspectos de algo que algunos autores llamarán lo sociotécnico. La idea es que siempre vivimos en un mundo sociotécnico. Podríamos jugar hasta sociotecnológico. Somos seres sociotécnicos. La tecnología nunca estaba afuera. No tenemos que esperarla. Nos constituye, la tenemos incorporada. Vamos a ver igualmente que ahí hay un problema con la historicidad también, ¿no? Pero la idea de que toda actividad social es actividad sociotécnica. Es decir, somos tecnólogos sin saberlo. Alguien va a decir, claro, somos usuarios de la tecnología. Yo siempre me río un poco con ese lenguaje que usan los medios, muy pegado
a los grandes intereses comerciales y empresariales. No, ahora todos los diarios tienen una sección tecnología. Cuando uno lo abre son ventas de celulares. Bueno, ¿por qué esa tecnología? ¿Por qué no otras tecnologías? Como si el mundo, ¿no? Esa reducción de tecnología a aparato, tecnología a artefacto. ¿Sí? Entonces, esa operación de sentido hace que después pensemos en el impacto. Bueno, si esto es tecnología, ahora como esto entra en lo otro, ¿no? Sería un poco eso. Bueno, entonces retomando un poco esto, voy a avanzar un poquito con una frase muy interesante que nos propuso hace varios años Bruno Latour, donde él dijo: la tecnología es sociedad hecha para que dure. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que la tecnología lo que hace es un factor o es una dimensión que tiene que ver con la durabilidad o la estabilización de lo social. Interesante, porque Latour, en un libro un poco más reciente de sus primeros, porque tiene ya algunos años, ¿no? Se llama Reensamblar lo social, él refiere, por ejemplo, a la situación de los antropoides superiores, ¿no? Los orangutanes, creo que se refiere a él. Y lo que él dice es la relación de los orangutanes entre sí, de los individuos, los ejemplares de esta especie, es fuertemente social. Hay muchas cosas que resolver, muchas que comunicar, no es un mundo tan preformateado como, no sé, las hormigas, donde las opciones están todas más... O sea, hay una dimensión de apertura mucho mayor al mundo, mayor incertidumbre, el programa está más cognitivamente menos cerrado en los orangutanes. Entonces lo que va a decir es que cuando uno observa, y retoma la observación de los antropólogos, el mundo social de los orangutanes, dice, es un mundo que debe ser permanentemente reconstruido. ¿Por qué? Porque ahí retoma lo que han dicho muchos antropólogos. Obviamente, el hombre es el único animal que usa herramientas. Pero no es suficiente la frase. Los monos también usan piedras para abrir. La diferencia es que este no es un proceso acumulativo, ni se transmite necesariamente de generación en generación. Es decir, no hay capital que se transmite, y que permite estabilizar, como va a decir Latour, la relación social. ¿Qué quiere decir que haya que lo social es un fluido, y que la tecnología lo que hace es estabilizar ese fluido? Bueno, muy sencillo. Yo podría haber venido a este aula y si acá no dispusiéramos de ningunos paquetes tecnológicos, ustedes no estarían sentados en sillas. ¿Sí? Yo no tendría una mesa, yo no tendría un micrófono, no tendríamos un proyector. Ustedes no sabrían, cuando yo entro, cómo nos vamos a disponer. Tendríamos que negociar cómo nos vamos a disponer. ¿Sí? Lo que quiero decir es que toda esta situación social que está bastante estabilizada, por lo menos esta tiene, ¿cuánto? Se parece bastante a una iglesia de la Edad Media, ¿no? Está estabilizada hace no sé cuánto, 1000 años, no sé cuánto. Ustedes la aprendieron, yo también. ¿Sí? Y hay otros elementos de estabilización que hemos heredado, las sillas, los bancos, etc. Lo que quiero decir es que acá hay tecnologías de distinto origen o artefactos sociotécnicos, voy a decir, porque todo lo que nos rodea, va a decir Latour, es sociotécnico. Nada de lo que nos rodea y que hemos fabricado es no tecnológico. Las sillas, los bancos, las viromes, todo, mis anteojos, todo. Él va a decir, incluso es que nosotros hemos incorporado en nuestro psiquismo, somos individuos que incorporan paquetes tecnológicos. Y no hace falta aunque no falta tanto para tener un chip en la cabeza, acomodarlo para poder hablar en otro idioma, no lo sé. Lo que quiere decir con esto es, vivimos rodeados de paquetes tecnológicos heredados del pasado, que estabilizan la fluidez de lo social. O sea, porque lo social es permanente intercambio, posiblemente que se desestabiliza, que hay que negociar, etc. ¿Qué hace lo técnico como parte de lo sociotécnico? Es lo que estabiliza eso, lo que le da solidez, durabilidad, estabilidad. Por
Por lo tanto, todo lo que nos rodea es un artefacto sociotécnico. Y cuando llegamos al mundo, llegamos a un mundo sociotécnico y gran parte de lo que aprendemos es a movernos en este mundo sociotécnico. ¿Sí? Hace poco, mi hijo no hace tanto, bueno, 3, 4 años, una vez estamos en una quinta que tienen mis padres, y una radio de esas, todavía sí, que a mí me gustan, pero a mi mujer dice que no, que ocupan, ¿no? Esas radios con una manijita, y mi hijo vino, la di vuelta y dijo, ¡uy! No tiene pantalla. Nunca había visto aparato radio. ¿No? Entonces, esto no era de su mundo sociotécnico, la idea de que hay algo que comunica para algo y no tiene pantalla. ¿No? No tiene pantalla. Esto hace falta de cuál es el horizonte en el cual sociotécnico cuando llegamos a un mundo tenemos adelante. Este es el mundo para nosotros. Es tan natural como el árbol. ¿Sí? Bueno, lo interesante de esto es, y hay una idea que propone ahí Latour, que es la idea de flexibilidad interpretativa. ¿Qué va a decir él? Es que los artefactos sociotécnicos están para estabilizar y normalmente estabilizan. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que esto es una silla. Por lo tanto, sabemos que nos vamos a poder sentar. A veces calculamos si aguanta nuestro peso, si está... Pero no hay duda que esto es una silla. Esto está estabilizado hace muchísimo tiempo. No hace falta de que discutamos mucho sobre eso. Sabemos para qué sirve. Pero de repente hay algo que entra ahí o que entra a la vida social, intercambio social y no está estabilizado. Una mesa. Esto está estabilizado hace mucho. ¿Sí? Hasta que de repente surge alguien genial que desestabiliza. O es un artista o es un tecnólogo que nos hace ver que esto es otra cosa. Y que puede ser otra cosa, y que ya no lo miremos como mesa, sino como otra cosa. Bueno, es lo que hacen los niños, ¿no? Que no han llegado a un mundo tan estable y todavía tienen la fantasía de dar vuelta a la silla y convertirla en un cohete. Para nosotros una silla, no un cohete. ¿No? Pero todavía en ese mundo hay flexibilidad, y esto es el espacio de juego, es la flexibilidad para decir, esto es un ómnibus que nos va a llevar hasta Nueva York. Y un niño cree que nos va a llevar a Nueva York. No miento. No sé si buscan en su recuerdo de infancia, uno cree que eso es así. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no han naturalizado el mundo sociotécnico. Los artistas, ¿no? Lo que hacen es desestabilizar el mundo. Los tecnólogos, las nuevas invenciones y todo también desestabilizan eso. Lo que quiere decir es que las tramas sociotécnicas, los objetos, los artefactos, entran en procesos de estabilización, largo, corto, y de clausura, es decir, cierran, ya está, ahí está. Vamos entonces a usar eso aquí. Sabemos lo que es una escuela. Y es un lugar que tiene unas aulas, la gente sentada, hay timbres, hay recreos, hay horarios, hay maestros. Muy bien. Miremos entonces, por lo menos en esta perspectiva, a la escuela como un paquete o un entramado sociotécnico. Es un entramado, ¿por qué? No es un paquete en sentido unificado, porque si uno mira una escuela, como casi todas las organizaciones de la sociedad, en realidad tienen paquetes de muy distinto momento. Es como si uno mirara el cielo. Ustedes saben que cuando miran el cielo y dicen, qué lindas estrellas y todo. Ustedes lo que están viendo es... O sea, lo que tenemos normalmente es una gran confusión mental, si lo pensamos bien. Estamos viendo una luz de algo que salió en momentos del tiempo muy disímiles. Si yo veo al mismo tiempo un cúmulo de estrellas, es posible que alguna salió a la luz hace 3 millones de años, esa estrella ya no exista más. Hay otra que salió hace 3.000 millones de años y tampoco exista, etcétera. O hay alguna que sí y otra que no, y están al lado y se las ve igual. Pero lo que estamos viendo es la luz que viajó, en un caso 3 y en otro 3.000 millones de años. O sea, lo que estamos viendo es una cosa que parece que existe todo al mismo tiempo y no lo es. Cuando uno mira a una escuela, uno puede decir, bueno, esta es la tecnología escolar, pero la tecnología escolar tiene estabilizaciones y paquetes tecnológicos muy distintos.
¿sí? Y tienen temporalidades distintas. Y lo interesante es que la escuela es un ensamblado. Es un ensamblado. Cuando uno mira la historia, esto se zarandeó mucho, se movió mucho durante mucho tiempo, hasta que en un momento se estabilizó. Y a lo mejor entró un momento de estabilización, y hay otras cosas que hicieron cambiando, pero que no las vimos, ¿no? ¿Se acuerda del famoso chiste del que se muere hace 200 años y vuelve a la escuela y encuentra todo igual? Esas cosas que usan para hablar mal de la escuela y de los educadores. La escuela es muy distinta. A mí el primer shock, cuando volví a entrar, yo me fui de la escuela secundaria a principios de los 80, más o menos. Cuando volví 25 años después, fue un shock, porque los bancos estaban en su lugar, más o menos, todos. Pero claro, yo cuando me fui todavía en la Argentina se usaba uniforme, qué sé yo, y había un elemento sociotécnico muy impresionante que era la proxémica, la distancia. O sea, yo estaba acostumbrado a que había que manejar ciertas distancias. Bueno, de repente llegué y me encontré chicos y chicas todos sentados uno arriba del otro, en una situación que a mi percepción de estudiante secundario de ese momento me hubiera parecido de una promiscuidad y de una peligrosidad sexual permanente, etcétera, etcétera. Digo, la escuela es un dispositivo que se está estabilizando y desestabilizando todo el tiempo. Es una caricatura eso de decir que la escuela no cambia. Hay elementos que cambian, elementos que no cambian, y el problema es, yo diría fundamental, es si hemos perdido o no la capacidad de reensamblar la tecnología, voy a decirlo así, perdón, lo sociotécnico en la educación. Es decir, porque gran parte del cambio social, en la medida que es cambio sociotécnico, implica como un permanente, perdón que use la palabra, como un permanente Frankenstein. Hay que una cosa, hay que combinarla con otra. A veces queda lindo, a veces no tan lindo, a veces funciona, a veces no funciona, etc. Pero la escuela se armó así, la escuela secundaria, la primaria. Nos pareció que fue una invención de pluma limpia, de una mente preclara. No fue así, fue un proceso de experimentación social con enorme discusión, con muchos intereses, etc. Salvo que en un momento cristalizó, ciertos elementos cristalizaron y otros no. Ahora, lo que está claro es que todo lo que rodea a la educación, digamos, y a los procesos educativos está en un burbujeante mundo de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo responde el ensamblado sociotécnico de lo educativo, estoy tratando de usar esas palabras, a esos desafíos en función de estos cambios en el entorno? Y ahí por eso un poco esa idea que yo puse ahí, o retomé ahí, que es la idea de reensamblar. Porque si no, estamos obligados a volver a la metáfora del impacto. Bueno, ¿cómo las computadoras o los celulares van a impactar sobre la escuela? Yo creo que es una mala mirada. Porque si no asumimos que esto, la serie que va a traer la novedad, y la novedad está todo el tiempo ocurriendo. Digo, si ustedes quieren decir cuándo empezó gran parte de este barullo, de este cambio, y empezó hace por lo menos 50 años. Puedo señalar algunos sucesos traumáticos antes del celular, la televisión. El cine en la década del 20 y el 30 en la educación fue tremendo, tremendo. Esas imágenes que no dejaban pensar, porque no era como la imagen del libro fija y el texto que permitía de manera clara y distinta, como se decía en ese momento, poder observar el mundo, ¿no? Casi el Orbis Pictus de Comenius, ¿no? Los objetos donde uno observaba y podía aplicar la observación y distinguir la cebada del trigo, del centeno. Eso requería fijar el mundo. Y el cine venía justamente a apelar a la emoción, a apelar al movimiento y a la velocidad. Ahora, eso después entra a la casa, la televisión.
y después se multiplica con las pantallas de Internet y se complejiza con la posibilidad de interactuar, de comunicar con otros y de amplificar, ¿no? Casi que el Internet es una mezcla de la televisión con el teléfono, con las máquinas de edición que usábamos antes. La imprenta escolar de Freinet, yo tenía no sé cómo decía acá, se usaba esos proyectores que tenían una lamparita y uno hacía las películas acá era el Cinegraph en Argentina, no sé cómo se llamaba acá. Pero yo me la pasaba haciendo revistas y cosas, o sea, hoy se hace blog, pero digo, lo que hace esto es, la Internet reensambla, multiplica, amplifica el periódico escolar, la revista, la comunicación de estampillas por carta, nada más que la pone a una velocidad que genera lo que genera en toda la sociedad, como ven, algunos autores hablan de un sociólogo alemán, Dirbacker, que habla de sobrecarga. Es una sociedad, lo que las tecnologías de información han traído es como una sobrecarga. Cada punto es como que está como sobrepasado, ¿no? Cada punto donde encuentra esto, ¿qué hago mañana? Y las posibilidades son infinitas, y entonces es como que cada uno tiene ahí una especie de sobrecarga de opciones que no puede procesar. Ahora, reensamblado. Esta idea obviamente tiene distintas variantes o distintas opciones para pensar el mundo contemporáneo. Y una es la que está en la pregunta de abajo, ¿no? Bueno, ¿no será cuestión de abrir las ventanas, abrir las puertas, tirar las secuencias afuera, olvidarse de la selección de contenidos, todo el tipo de filtros selectivos que hacemos cuando decimos esto sirve para educar, esto no, esto va en este orden o no? Digo, lo que se ha roto o se ha puesto en cuestión, lo que se ha desestabilizado, es ese sociotécnico de lo escolar que consiste en el programa, 1, 2, tema 1, 2, 3, la hora, el tiempo, la duración, el texto que hay que usar es el que está acá, no los que están circulando por ahí. O sea, la desestabilización de esto es, no voy a decir total, pero importante. O sea, hay algo que el mundo de lo sociotécnico escolar debe hacer, y obviamente con esto digo el mundo para no cargar después sobre cada uno, ¿no? Porque si no parece que después descargamos esta titánica tarea sobre la espalda de cada uno de ustedes, cómo enfrenta, ¿no?, esta especie de mega desorden en la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, obviamente hay un tema ahí, ¿no? La idea de esta imagen de que muchas veces se juega en la propaganda, en la comunicación, del docente como alguien que representa un orden sociotécnico viejo, digamos, ¿no? Y cómo las tecnologías impactan rejuveneciendo, como trayendo una especie de savia nueva, que bueno, obviamente tiene que ver con una disputa muy fuerte de poder simbólico y económico en la sociedad. Obviamente está claro, para argumentar para el otro lado, es que no es posible hoy educar, si por educar entendemos formar nuevos sistemas de orientación, comunicación, acordes a la situación que vivimos, en lo que se llamaba acá el cierre o el encierro simbólico, es decir, la idea de que olvídate, cerrar la ventana, este es el libro sagrado y el resto no importa nada, digamos, no hay nada con lo cual dialogar. La otra es directamente deja que entre todo, y esta sería la opción contraria, decir, bueno, cerremos las ventanas. Obviamente que es una opción para muchos grupos, organizaciones que frente a esta idea que aparece acá, ¿no?, de mega desorden simbólico contemporáneo, la idea es, la única manera de educar es cerrar, ¿no? Todo el fundamentalismo es, ok, el texto sagrado está en el pasado, la única manera de enfrentar el desorden del mundo es volver al texto que ordena el mundo, llámese la Biblia, el Corán o lo que quieran poner ustedes ahí adentro. La única manera de hacer sentido en esto es volver sobre una forma de ordenar el mundo muy, muy clara, muy cerrada y y que de algún modo antepone todos los esquemas al mundo antes de poder dialogar
dialogar con él. Ahora, para ir cerrando, 3 reflexiones finales. Tomando cualquiera de estas 2 grandes visiones que he dado sobre educación, tecnología y sociedad, una más histórica, más estructural, otra un poco más constructivista, que se puede armar o desarmar más de manera un poco más liviana, por decirlo de algún modo, lo que sí queda claro es que el reensamblaje de lo sociotécnico educativo pasa por pensar casi todo de vuelta. Pero no para hacer un plan perfecto, porque no surgió así y tampoco va a surgir así, sino para redefinir los límites de lo educativo y de las comunicaciones educativas o del espacio de lo educativo frente, aunque podríamos llamarlo no educativo, o el mundo, aunque estos límites son cada vez más difíciles, ¿no?, de pensar. Y al mismo tiempo, cómo redefinir esto sin caer en... No sé, pensé que estaba más grande esto acá. La oferta del mundo contemporáneo, que es el infoentretenimiento, ¿no? O sea, es como si uno aflojara la impresión o el peligro que uno a veces tiende a pensar o a sentir, es que si uno afloja de viejos esquemas, todo va a ser invadido por esto, por el infoentretenimiento. O sea, ocupar el tiempo y la energía de los individuos en cosas que no necesariamente o no está garantizado de que sirvan de base o sostengan o acompañen el desarrollo de los individuos en aquellas cosas que hay que aprender en el tiempo dado, en ese tiempo que tenemos socialmente para modelar formas de ver, capacidades, habilidades, percepciones, afectividades que necesitamos modelar, digamos, ¿no? La idea de que esto es una especie de... o se nos presenta como un mundo caótico y que al mismo tiempo no tenemos capacidad de regular, ¿no? Como si yo le abro la puerta se me viene todo, ¿no? Esa es una sensación como de desproporción de poder que muchas veces los educadores sentimos. Ahora, lo que sí está claro, me queda otra reflexión más aparte de esta, es que parte de este juego o idea o invitación al reensamblaje sociotécnico pasa por pensar muchas cosas que obviamente que se dicen en educación, ¿no?, sobre las nuevas arquitecturas del espacio y del tiempo, la flexibilización de los marcos temporales y de los límites físicos. O sea, necesariamente todo va a ir a modificar las fronteras entre lo educativo y lo no educativo y a repensar arquitecturas y flujos, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué atarnos a la idea de que solo uno se puede educar o solo se puede educar, o la trama sociotécnica de lo escolar se da en grupos fijos? ¿Por qué no pensar que uno puede participar en una actividad formativa con 100 personas o 150 personas simultáneamente y después necesite trabajar en grupos de 5 o 10? O sea, ¿por qué no flexibilizar algo que hemos estabilizado mucho? La edad. ¿Por qué solo se puede aprender con individuos de la misma edad? A veces lo más rico es justamente que eso sea de otro modo. ¿Sí? Alguien me dirá, pero esto no tiene nada que ver con la tecnología. No en el sentido de la tecnología como se estabiliza como artefacto, como nuevo set o como nuevo paquete de artefactos, pero sí de lo sociotécnico escolar. Porque lo sociotécnico escolar tiene que estar al servicio de formar personas que van a tener que adaptarse y responder a situaciones cambiantes y estar permanentemente pensando, conservando uno el principal capital, por decirlo de algún modo, de este mundo, que es la capacidad de reinvención sociotécnica. Que es otra forma, perdón que lo diga así, de cómo antiguamente pensamos el cambio social y político, ¿no? El cambio social hegemonizado por cierta visión de la política, donde lo tecnológico no entraba, ¿sí? Al reunir lo sociotécnico, el reensamblaje es cambio social, ¿sí? Nada más que pensado con otras herramientas, digamos.
y sobre todo al servicio de algo, de individuos que van a tener que rápidamente equiparse para lidiar con un mundo que va a ser aún más complejo que el de hoy. No hay ninguna hipótesis que diga que todo esto se va a estabilizar, que los problemas van a ser lineales, va a haber sorpresas y va a haber que conservar mucha capacidad de adaptación. No vamos a poder ofrecer marcos sociotécnicos y sociedades que reduzcan fuertemente la incertidumbre. No va a suceder. Por lo tanto, hay que entrenar a los individuos en esto, que eso se dice acá, hay que rebalancear en la tarea educativa los elementos sistemáticos. La disciplina es un elemento sistemático, ¿no? Profundiza sobre un código y avanza de menos complejo, más complejo, etc. Pero hay que rebalancear la tarea sistemática, que a veces en algunos casos la escuela ha perdido, con la experimentación, el bricolage, o el bricolage, o como lo quieran llamar. O sea, la escuela no solo tiene que tener la capacidad de reinventarse sociotécnicamente, sino que al hacerlo debe promover esta habilidad o esta capacidad en los individuos que forma. Es decir, a ver, ¿y por qué no nos dividimos así, hacemos así, y este mes... No, a mí se me ocurre que este mes podríamos hacer así, asá, y cuando hacemos eso, estamos flexibilizando el propio dispositivo educativo en términos sociotécnicos. Me parece que es mejor que nos organicemos de esta manera. ¿Por qué? Veamos ventajas o desventajas, tomamos una decisión y entonces dejemos de aceptar que muchas de las decisiones que influyen sobre la actividad están predeterminadas y son constantes que yo no puedo modificar. En el mundo las cosas no suceden así, más bien suceden del modo contrario. Yo me enfrento a situaciones que no son estables o que yo no puedo manipular tan fácilmente y por lo tanto tengo que inventar una manera de lidiar con eso. Entonces, en ese sentido, retraer la inventiva sociotécnica es fundamental. Y parte de la inventiva sociotécnica es decir, mira, a mí me interesaría aprender sobre eso. Ok, veamos cómo hacemos. ¿Y qué de eso que a vos te interesa en función de algo que sería un programa muy básico, muy profundo de la escuela, qué de eso hace sentido como parte de una educación sistemática, ¿no? Pero bueno, para hacer esto, nuestras tramas educativas, sociotécnicas, tienen que tener una capacidad de atajar y de moverse, que bueno, que deberían ir creciendo. No digo que no estén, no es así, depende mucho, pero deberíamos poder recuperar esa creatividad para lidiar con los problemas que tenemos. Y lo último es una notita sobre profesión docente, digamos. A los docentes a los cuales se dice que son reactivos a las tecnologías, etc. Hay algo que, esta idea de la profesión docente en el nuevo marco sociotécnico, la idea de que la incertidumbre es ineliminable. Nadie puede decirles cómo va a ser. Y si alguien les dice... Hay algunas hipótesis generales, pero no sabemos cómo van a ser exactamente los contextos donde un docente va a tener que actuar en el futuro. Porque si elimináramos esa incertidumbre, estaríamos perdiendo capacidad educativa. Es así. O sea, si nosotros ya pudiéramos decir, mira, la escuela deberá ser así, asá, 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 lo que estamos haciendo es, quizá, estabilizando tempranamente. No lo sabemos cómo tiene que ser. Y es la experiencia en la que nos tiene que decir qué cosas deberemos cambiar y cuándo en un momento podemos decir, ok, con esto que tenemos funcionamos bien, dadas las nuevas circunstancias. No quiere decir que viviremos en una inestabilidad sociotécnica permanente. Y después aparece un poco el tema de las redes, ¿no? Yo creo que debemos ir a un sistema donde todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender y, como se decía en la mesa pasada, lo mejor que podemos hacer en esta idea de invención sociotécnica es que los estudiantes o los que están formando nos vean a nosotros en el esfuerzo de estar aprendiendo. Yo creo que y que todo nos sale bien, pero que hay algo que uno está avanzando y que me parece que es parte de lo fundamental que debemos poder transmitir.